estábamos mirando sobre lo que implicaba, ¿no? El hecho de que la tradición reformada y por tanto su teología y la predicación tenían ese toque experiencial o bien experimental. Entonces mirábamos básicamente qué era lo que significaba, tratábamos de definir un concepto, mirábamos distintos puntos de vista de varios teólogos de tradición reformada y también pues reflexionábamos acerca de eso y cómo afectaba la predicación, puntos en cuanto a que la predicación es discriminativa, cuestiones que tienen que ver acerca del hecho de que la predicación busca a la gloria de Dios en medio de todo, por supuesto es bíblica y entonces ciertos conceptos, ciertas características, es algo que miramos a manera introductoria sobre la predicación. El día de hoy, hermanos, nos compete ver, nos compete analizar. Solamente deme un momento que creo que me quedé congelado. Ok, listo. Se ve bien, ¿verdad? Ahí la pantalla. Sí, me confirman, por favor. Se mira la pantalla. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, hoy vamos a estar viendo, al menos de una manera, diría yo, bastante breve, acerca de tres predicadores de la Reforma. Vamos a estar viendo acerca de la predicación de Zwinglio, vamos a estar viendo acerca de la predicación de Bullinger y acerca de la predicación de Calvino, en donde nos vamos a detener un poquito más que en los otros dos personas. Eh, a modo de introducción, solamente me gustaría decir eh, de que ciertamente hablar de la predicación y de toda la influencia que tuvieron estos tres personajes a lo largo de la historia de la iglesia y especialmente en la época de la Reforma es demasiado amplio. Sería genial poder tratar toda la influencia de cada uno de ellos por una sesión, mirar sus obras, analizar su pensamiento, su teología, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de ser lo más concisos posible, enfocarnos no tanto en aspectos biográficos, sino más que todo en sus aspectos en cuanto a la predicación, que es lo que nos compete ver en esta tarde. Entonces, en primera instancia, vamos a ver la predicación y la reforma protestante. Creo que presupongo que todos los que estamos acá ya hemos oído hablar acerca de lo que es la reforma protestante, ¿no? Ese movimiento del siglo XVI que trajo consigo toda una reforma dentro de la iglesia debido a las distintas prácticas antibíblicas y la forma en cómo en el decaimiento moral de la iglesia, la cuestión de las indulgencias y demás cosas. De eso creo que ya muchos de nosotros, de los que estamos acá, ya conocemos, entonces presupongo que ya hay un conocimiento para poder abordar esta temática. Primeramente, ver esta frase de T.H.L. Parker que dice lo siguiente. En la Reforma, dice, la predicación ocupó una posición que no había ocupado desde el siglo V. El Evangelio fue un regreso al Nuevo Testamento por medio de Agustín. La forma de los sermones fue un regreso a las homilías o la homilía de los padres de la iglesia.
¿Qué quiere decir esta cuestión de que la predicación ocupó una posición que no había ocupado desde el siglo quinto? El detalle está en que ciertamente grandes mentes, como por ejemplo, o grandes influencias en la época patrística, como lo sería el llamado Boca de Oro, San Juan Crisóstomo, se dedicó a hacer sin número de sermones. Fue uno de los mejores predicadores de la época de los padres de la iglesia. Dentro de la patrística existía, digamos, am, ese énfasis en cuanto a la predicación, en cuanto a las homilías. Sin embargo, una vez pasado el siglo V, la iglesia comienza, por así decirlo, a desplazar la predicación por los sacramentos. La iglesia luego del siglo V es una iglesia que se basa más que todo en lo sacramental que en la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia comienza a forjar una teología que la va a llevar a concluir que los sacramentos o sea, tienen vital importancia dentro de la obra salvífica. Es decir, partamos del hecho de que en este caso vamos a hablar de la parte latina, vamos a hablar de Roma. Pues como ustedes saben, a diferencia del protestantismo que nosotros sostenemos que la justificación solo viene por medio de la fe, para Roma la justificación viene a partir del bautismo, ¿verdad? Sabemos de que el medio por el cual se justifica, nosotros entendemos que es la fe, pero Roma entiende que es el bautismo. Y así sucesivamente, cada uno de los sacramentos tiene su parte dentro de esta obra salvífica. Por otro lado, también hay que ver la naturaleza de los sacramentos, que en este caso para Roma, la naturaleza de los sacramentos es que obran ex opere operato, pero si algo dijeron los reformadores es que los sacramentos funcionan siempre y cuando estén ligados a la fe y al Espíritu Santo. Entonces, ya me explico, ¿qué es esto de ex opere operato? Que significa que obran en virtud propia, es decir, que los sacramentos no simplemente conceden gracia, sino que los sacramentos producen gracia. Cierto concepto de Agustín era de que los sacramentos básicamente eran dispensores de gracia, es decir, a través de los sacramentos se derramaba gracia, algo que nosotros entendemos, pero luego por formulaciones, en este caso de teólogos como eh, Hugo de San Víctor y todos estos grandes escolásticos, si no me equivoco, San Buenaventura, Hugo de San Víctor y demás, comenzaron a formular el hecho de que los sacramentos no simplemente simbolizaban gracia o había gracia o nos daban gracia, sino que también los sacramentos eran productores de gracia. Por tanto, al ser los sacramentos productores de gracia, entonces evidentemente la sacramentología, es decir, todos los sacramentos, van a jugar un papel importantísimo dentro de la iglesia. Por esa razón entonces es que la predicación viene a ser desplazada entonces por los sacramentos. Y en este caso, para ser un poquito más específico, en este caso va a jugar un papel importante todo lo que sería la cuestión de la Eucaristía, ¿no? En este caso, la misa y toda la concepción teológica sacramental que lleva dentro de ella. Sin embargo, hay un detalle. Los reformadores tampoco, no, o sea, la mayoría de los reformadores digamos, no dejaron por un lado a los sacramentos, sino que para los reformadores los sacramentos no podían actuar sin la palabra, sin la fe y sin el Espíritu Santo. Eran importantes los sacramentos, por supuesto que sí. Calvino tenía un énfasis enorme en cuanto a los sacramentos, pero el detalle estaba en que se entendía de una manera muy diferente, porque Calvino decía algo así como que, ok, puede haber predicación sin sacramento, pero no puede haber sacramento sin predicación o sin palabra. ¿Por qué? Porque los sacramentos iban ligados a la palabra. Entonces, por ejemplo, se hablaba
o se tenía una idea más o menos así. Ok, la predicación del evangelio, en la predicación del evangelio la palabra de Dios es esparcida, pero los seres humanos se preguntan, bueno, ¿esta palabra será para mí? Luego, cuando se administraba la Santa Cena era servida y a través de la Santa Cena, entonces el Señor respondía, ciertamente la palabra es para vos y también este sacramento. En síntesis, lo que queremos decir con esto es de que cuando uno escucha la palabra de Dios, se puede cuestionar y preguntar, ¿es esto para mí? Pero cuando la palabra va ligada a los sacramentos, se sabe de que estos son para mí, ¿ya? Entonces, bajo esos puntos de vista, hay que entender también la parte de los sacramentos dentro de la concepción de los reformadores o bien de esta teología temprana de la reforma. Y ciertamente las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, tienen este énfasis también en los sacramentos, pero jamás desligados de la palabra, ¿ya? Y por esa razón es que este personaje comenta de que el Evangelio pues fue un regreso al Nuevo Testamento por medio de Agustín, eh, y pues que la forma en cuanto a los sermones fue un regreso a las homilías de los padres de la iglesia. En este caso, por ejemplo, Ulrico Zwinglio fue bastante influenciado por las lectio divinas de San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos teológicos hay que tenerlos en mente para cuando nosotros abordamos la parte de la teológica y de la predicación dentro de la reforma. Otro detalle, ok, bueno, veo una mano levantada, hermano Juan, dígame. Perdón, acá, sí, ahora tenía apagada mi cámara. Hermano John, solo para ratificar, los medios de gracia, cuando usted habla de los medios de gracia, estamos hablando del bautismo y la cena del Señor, ¿cierto? Como medios de gracia. Sí, así Lo, es. lo- lo que usted nos dice de que para Roma estos generaban gracia o producían gracia. Sin embargo, para el protestantismo, estos eran medios de gracia, o sea, eh, eran parte, digamos, de donde Dios también se manifestaba la gracia de Dios. Perdón, son parte de... Sí, claro que sí. Sí, es decir, Esa era mi para, pregunta. ok, Gracias. sí, en el caso de la cena sabemos de que hay gracia y el Señor derrama gracia a través de este sacramento, pero es Dios derramando gracia en este sacramento, no es el sacramento produciendo gracia en virtud del sacramento mismo. Entonces ahí radica la diferencia en cuanto a la concepción sacramental de Roma y en cuanto a la concepción sacramental protestante, ¿ya? Eh, el otro detalle es de que todos los reformadores formularon esta teología de los sacramentos diciendo eh, de que para tomar el sacramento era necesaria la fe. ¿Por qué? Porque obviamente el sacramento actuaba, no, el sacramento dentro de nuestra concepción teológica no puede actuar alejado de la fe ni alejado de la palabra de Dios, porque el sacramento no produce gracia en virtud de él mismo, sino que viene acompañado de todos estos medios de la palabra de Dios, de la fe y por supuesto del sacramento como tal. Ya, entonces, digamos que esa sería la diferencia. Ahora bien, entonces, dice Joel Vicky por acá, desde los primeros días de la Reforma, la esencia misma de la iglesia fue cimentada en la predicación. La predicación, exacto, sí, hermano, también la cantidad de los sacramentos también es diferencia. Los sacramentos es algo bastante interesante de analizar, pero no nos vamos a atender mucho por acá porque vamos a seguir viendo la parte de la predicación. Entonces, desde los primeros días de la Reforma, dice, la esencia misma de la iglesia fue cimentada en la predicación. La predicación era vista como el medio primario y casi como el medio exclusivo a través del cual la gracia salvadora
y el amor de Dios llegaban a la conciencia de un individuo. Ser un reformado genuino, dice Vique, significa darle a la predicación un lugar alto y central, como el medio principal para llamar a los inconversos a correr a los pies de Cristo y para edificar a los santos en la fe. La predicación era el medio para traer perdón o condenación a los oyentes. Entonces vemos pues la importancia de la predicación, a saber de que la predicación era central en la época de la Reforma, era ese punto central en la Reforma. Por supuesto, también esto alimentado con el hecho de que si los reformadores querían protestar contra todos los errores y todas las cosas que la Iglesia Católica Romana estaba cometiendo en su época, el arma central que ellos tenían era su púlpito. Entonces, a raíz de eso también, la reforma comienza a perdón, la predicación comienza a tener también cierta preeminencia. Y por supuesto, no simplemente sino también, por supuesto, la base teológica que hay detrás, la base doctrinal que hay para la preeminencia de la palabra de Dios eh, dentro de todo esto que estamos hablando. Entonces, me gusta lo que dice Vicky, ser un reformado genuino significa darle a la predicación un lugar alto y central. Y esto fue básicamente lo que desde las raíces reformadas se trató de hacer y se hace aún hoy en día. Luego, vamos a ver, dice Calvino, mediante la predicación con poder del Espíritu, la renovación de los santos es cumplida y el cuerpo de Cristo es edificado. Entonces vemos la importancia que tiene la predicación en este caso. Es Juan Calvino quien nos está diciendo esto, pero luego vamos a ver cómo se relaciona el Espíritu Santo con la predicación en base a cierto pensamiento que tiene Calvino en cuanto a esto. Pero vemos de que hay tres cosas importantes acá que señalar en cuanto a la predicación desde el aspecto reformado. Uno, que la predicación se hace en el poder del Espíritu Santo. Ninguno de los reformadores negó eso. El Espíritu Santo juega un papel importante, claro, porque el Espíritu Santo trabaja ligado a la palabra. Él es el quien inspira la palabra, él es el autor de la palabra, él es el que aplica la palabra a nuestras vidas. Y es a través de la palabra, a través de la predicación, que todos los elegidos del Señor llegan hacia Él. Dios en su decreto eterno, como menciona Turretín en su instituto, en su teología heléntica, Dios ciertamente decreta, hace un decreto eterno de quiénes serán los elegidos, pero declara medios por los cuales se lleva a cabo ese decreto. Y en todo caso, los elegidos de Dios vienen a Dios a través de la predicación. Es el medio por el cual Él llama a sus elegidos. Y el encargado entonces de eso va a ser la persona del Espíritu Santo. A través entonces de la predicación, Dios llama a sus elegidos, el Espíritu Santo aplica esa palabra, profundiza en su corazón y lo lleva a arrepentirse concediéndoles la fe. Y una vez que estas personas son salvas, entonces necesitan alimentarse de la palabra para poder crecer y para ser edificados. Por esa razón, todos nosotros como cristianos sabemos de que debemos nutrirnos diariamente con la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra y tenemos entonces ese deber de estar siempre llenos de el Espíritu Santo. Y esto lo logramos a través de nuestra comunión con Dios en oración y su palabra. Luego vamos a ver entonces ahora este personaje, Ulrico Zwinglio. Vamos a ver unas cuestiones en cuanto a su predicación y también de Bullinger.
Entonces, Zwinglio, algunos datos biográficos, como lo dije en un principio, no nos vamos a meter tanto en los datos biográficos, sino más que todo en cuanto a ciertos puntos de su predicación. Zwinglio pues nació el 1 de enero de 1484 y muere en 1531 a raíz de unas batallas que se dan entre los cantones suizos. En este caso, los cantones católicos romanos invaden a los cantones protestantes. Zwinglio sale a defender la ciudad y muere en batalla. Luego vemos de que Zwinglio estudia en Berna y en Viena antes de inscribirse en la Universidad de Basilea. Bueno, ahí me faltó, pero ahí se da su conversión. Él fue bastante influenciado por Thomas Wittenbach, el cual, bueno, este señor, Wittenbach o Wittenbach, lo lleva, era un reformador de esa época y este señor lo lleva a abrazar la sola escritura, también lo encamina hacia la justificación por la fe. Cabe destacar que también Zwinglio era bastante erudito en cuanto a las lenguas, en este caso el griego, estudia todo el Nuevo Testamento que recién publica Erasmo para esas épocas. También él es influenciado bastante en primera instancia por todas estas ideas humanistas del humanismo renacentista que surge en épocas de la Reforma. También dentro de los historiadores siempre existe, digamos, estas discusiones en cuanto hasta qué punto Zwinglio fue influenciado por Lutero. Zwinglio niega que haya sido influenciado por Lutero respecto a algunos puntos. Sin embargo, nosotros no se podría afirmar históricamente que Zwinglio no tuviera, digamos, cierta influencia de Lutero. Ahora bien, detrás de esto hay toda una controversia por causa del debate que tiene Zwinglio con Lutero respecto al sacramento de la Cena del Señor, ¿verdad? Pero si de algo sabemos y si de algo estamos seguros, es de que mientras Lutero estaba encendiendo la bomba de la Reforma en Wittenberg, en Alemania, por acá nosotros teníamos al buen Zwinglio encendiendo la bomba de la Reforma en estos lados de Suiza. Entonces, vemos de que la Zwinglio, ciertamente, a diferencia de Lutero, esto sí hay que recargarlo, Zwinglio, a diferencia de Lutero, llega a ciertas ideas, en este caso encaminado, influenciado por este señor Thomas Wittenbach, llega a ciertas ideas o ciertas más bien doctrinas protestantes, no por experiencias subjetivas, como lo sería el caso de Lutero, que un problema personal en cuanto a su pecado lo lleva a escudriñar las Sagradas Escrituras y luego ya sabemos toda la historia. Pero en el caso de Zwingli, las cosas es diferente, porque Zwingli, a ser influenciado entonces por todas estas ideas humanistas, lo que hace entonces es que a través de sus estudios y las influencias y por medio de herramientas humanistas podrían ser científicas, y en este caso influenciado también por esta frase eh, bastante conocida, ad fontes, volviendo a la fuente, es que él comienza a tener un entendimiento de las doctrinas de la Reforma. En 1519, en la Gran Catedral de Zúrich, anuncia Zwinglio de que va a empezar a predicar sermones exegéticos y comienza con Mateo 1 y después y continuaría con los demás evangelios y así con todo el Nuevo Testamento. Y aquí entonces nosotros vemos este tipo de predicación que muchas veces se habla, eh, que es una predicación donde vas verso por verso predicando cada uno de los libros de la Biblia y que se suele ligar a lo que conocemos hoy como la predicación expositiva. Entonces, aquí vemos a Zwinglio, en este caso, predicando
este tipo de sermones en base a a los pasajes de las Sagradas Escrituras, y Zwingli comienza entonces a predicar sobre cada uno de estos libros del Nuevo Testamento. Según Joel Beeke, nos habla de cómo era el estilo de predicación de Zwingli. Dice él de que consistía en un método homilético muy parecido a la predicación temprana de los antiguos padres, en la que el ministro, dice, subía al púlpito y empezaba a predicar justo en el lugar en el que se había quedado la última vez. No había, dice, necesariamente un tema o una serie de puntos. El ministro simplemente continuaba predicando hasta que se acababa su tiempo, explicaba una o dos aplicaciones y en la próxima ocasión continuaba con el texto, en el texto. Generalmente en un sermón abarcaba de 2 a 4 versículos del Nuevo Testamento o de 4 a 7 versículos del Antiguo Testamento. Entonces miramos de que este era el tipo de predicación de Zwingli. Era una predicación, como decía Joel Beeke, ligada a lo que serían los padres de la iglesia. Y en este caso, especialmente, como les dije en un principio, influenciadas por las lecturas divinas de San Juan Crisóstomo. Eh, como dije también, San Juan Crisóstomo fue uno de los más grandes predicadores de la época de los padres de la iglesia. Entonces, Zwingli fue influenciado por eso. Sus sermones no son tanto de puntos por puntos, aunque, aunque sí, de cierta forma, cuando trataba de aplicar el sermón, sí daba ciertos puntos, A, B, C, por así decirlo. En este caso hay un sermón en especial que es acerca, lo tengo por aquí, tengo una cita para ejemplificar algo, pero es acerca de la perspicuidad de la escritura, es decir, acerca de la claridad de la escritura, donde al final de este sermón Zwingli viene y hace sus aplicaciones y las va enumerando sobre cómo la perspicuidad de la escritura afecta la vida personal del creyente. Luego se habla testimonios de personas en esa época de Zwingli. Decían cosas así como que acabamos de escuchar un sermón maravilloso. Usted debería ir a escuchar cómo predica Ulrico Zwingli. Se habla también de que decían las personas, él predica la Biblia. Entonces miremos qué interesante cómo era el hambre de estas personas en estos tiempos. Se habla de que, wow, él predica las Sagradas Escrituras, él predica la Biblia. O sea, de que habían personas en esta época que simplemente seguían todo un manual litúrgico y ya, eso era todo. Ahora, yo creo que esto tiene también cierta aplicación para hoy en día. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy en día suele pasar lo mismo. La gente que por pura gracia y aquellos que estamos en iglesias sanas donde se predica la Biblia, creo que cuando nosotros invitamos a personas que realmente están sedientas de la palabra de Dios y nuestros pastores, nuestros ancianos predican y dan un sermón bíblico, un sermón muy sustentado, bíblicamente hablando. Cuando invitamos a estas personas que quizás eh, están experimentando, están empezando a sentir esa sed acerca de la palabra. Cuando escuchan este tipo de predicaciones, como que, wow, aquí se predica la Biblia, aquí se predica a Cristo. Entonces, yo creo que en un sentido, y respetando, por supuesto, todas las cuestiones históricas, hoy en día pasa lo mismo. Cada vez que escuchamos a un pastor o a un verdadero predicador predicar la Sagrada Escritura, tenemos tanta necesidad de predicar la Biblia, tanta necesidad de realmente hablar qué es lo que dice la Biblia y no simplemente hablar tanto eh, de experiencia. Ciertamente la experiencia tiene su papel dentro de la predicación, pero no es un fin en sí mismo la experiencia, no es predicación como tal. Y por esa razón necesitamos en la iglesia, necesita más hombres que
hagan decir a las personas, este hombre predica la Biblia. Deberíamos escuchar a este hombre hablar de la Sagrada Escritura. Este hombre me está diciendo lo que la palabra de Dios dice y no lo que hizo la semana pasada y no lo que hizo el mes pasado. Porque creo que hemos sido testigos de tantos púlpitos en donde se habla de todo, pero excepto de la Sagrada Escritura. Hermanos, que Dios nos ayude a ser esos hombres, que las personas digan, ese hombre predica la Biblia. Que el Señor nos ayude en esa tarea. Y bendito sea Dios por aquellos que estamos acá y que podemos servir en nuestras iglesias en materia de enseñanza. Y que el Señor realmente golpee y humille nuestros corazones al ir al texto sagrado, experimentar este texto sagrado, estudiar el texto sagrado y mirar la profundidad del conocimiento de Dios en el texto. Pero también que el Señor nos conceda tener el arte de hablar de las profundidades maravillosas y majestuosas de Dios a nuestra congregación. Una cosa, hermano, es que nosotros tengamos en mente todas las doctrinas que tenemos en mente y toda la teología que podemos tener en mente, pero el arte del buen predicador consiste en traer todos esos conceptos tan profundos a su pueblo y dárselos de una manera fácil y sencilla. Y ahí está el arte, hermano. Y yo creo que los que el Señor nos ha concedido, un día dar una enseñanza en nuestras iglesias, predicar, sabemos lo difícil que puede ser traer un texto tan profundo y a ponerlo de manera sencilla. Solamente es algo que logramos en dependencia del Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas, hermano, quién sabe qué cosas dirían. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, entonces, quién sabe cómo sería. Luego, quizás ver un poquito acerca de Bullinger. Después vamos a estar hablando de aspectos generales de ambos predicadores. Bullinger en este caso fue, digamos, la mano derecha de Ulrico Zwingli. Bullinger nació el 18 de julio de 1504 y muere en 1575. Bullinger se convierte a la fe reformada cuando estaba en la Universidad de Colonia en 1522 y después llegó a ser director de un monasterio en Kappel y es ahí donde en este monasterio Bullinger comienza a enseñar y eh, se da lo que sería la abolición de la misa. Y luego de la muerte de Zwingli, entonces Bullinger comienza a ocupar, digamos, el puesto que tenía Zwingli en en la gran catedral. Ah, Bullinger. Ahí donde Zwingli comenzaba a predicar. Vemos entonces acá de que Bullinger fue básicamente un discípulo de Zwingli, la mano derecha de Zwingli, como dijimos. Si en este caso Bullinger, digamos, tiene unas obras súper increíbles y es algo que vamos a ver ahora. Bueno, este señor, que fue también un reformador de su época, Oswald Miconius, decía de Bullinger, Bullinger dice, predicó un sermón que retumbó como un trueno, de manera dice, que las personas creyeron que Zwingli no había muerto, sino que como un fénix había vuelto a la vida. Entonces vemos la potencia, el poder de predicación que tenían estos personajes. Se dice que Bullinger predicó a través a través de 53 de los 66 libros de la Biblia, por lo menos una vez. Predicó 2 veces el libro de Isaías, Daniel, Oseas, Amós, Nahum, Mateo, Marcos, las cartas de Pablo y segunda de Pedro. Predicó 3 veces Joel, Abdías, Jonás, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Lucas, Juan, Hechos, primera de Pedro y primera de Juan. Y también predicó 4 veces la carta a los hebreos. Imagínense la cantidad de material, la cantidad de predicación que tenía esta persona como Bullinger.
y la pasión, me imagino, por predicar. Y aún quedarse asombrado por las cosas tan increíbles que puede enseñar la palabra de Dios. Yo creo que en ciertas ocasiones, a más de alguno de nosotros nos ha tocado dar una enseñanza en un pasaje al cual ya hemos leído y leído y leído y leído y leído y leído y leído, pero muchas veces en estas ocasiones como que, ok, bueno, ya lo leí, ya sé qué hay en este pasaje, ya tengo una idea de qué hay y aquí va la reflexión de nuevo. Pero qué genial sería poderse estudiar, ponerse a estudiar de nuevo ese pasaje, ver qué más hay en ese pasaje, porque ciertamente el Señor tiene mucho que decirnos en su palabra. Y de esta gente, de estos reformadores que predicaron 2, 3 veces un libro, podemos aprender un montón sobre la pasión que tenían estas personas. Eh, exactamente, sí, como dice, eh, ya tienes el bosquejo estructurado. Ciertamente, ya lo tenés estructurado y es como que, bueno, ahí vamos, con el mismo bosquejo. Pero no nos detenemos realmente en ver qué más hay ahí, qué más hay en el texto. Y esto pues tiene que ver aún con la devoción que tenemos. Si hay material en nuestro idioma de los sermones de Bullinger, hasta el momento no manejo. Lo que sí te puedo decir es que Reformed Heritage Box, es la editorial de Joel Beeke, tiene la traducción de una de las obras más grandes de Bullinger, que es Décadas, así se llama, Decades en inglés, que básicamente consiste en alrededor de, si no me equivoco, serían como 50 sermones de Bullinger o por ahí. Pero, dicho sea de paso, Décadas de Bullinger consiste en una de las primeras teologías sistemáticas que se hizo en la época de la Reforma, porque lo que hizo Bullinger fue que predicó sermones sobre cada uno de los puntos de la teología sistemática que se manejaban en la época. Entonces, en décadas hay exposiciones del credo de los apóstoles, hay exposiciones acerca de la palabra de Dios, hay exposiciones acerca del amor al prójimo y los demás, hay exposiciones acerca de los 10 mandamientos. Entonces, décadas viene a ser unas enseñanzas de teología sistemática, pero dada en sermones. Y es básicamente lo que hace Bullinger, es una compilación de eso y así publica este libro. Entonces creo que Reformed Heritage Box solamente lo tiene en inglés y hay 2 volúmenes de eso. Entonces, pues si leen inglés, ahí tienen ese libro que pueden leer acerca de Bullinger, bien, bien interesante. Eh, ¿Qué más? Escribe también Bullinger un comentario de 13 volúmenes que abarca todo el Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis, pero de Apocalipsis Bullinger publica alrededor de 100 sermones de Apocalipsis. Y luego les menciono lo que les mencionaba hace poquito acerca de Décadas, que es un libro que abarcaba 5 décadas o serie de 10 sermones cada uno, elaborando pues así una teología sistemática a base de sermones sobre las doctrinas reformadas importantes. Entonces les repito, si tienen acceso a inglés, si pueden leer en idioma inglés, pueden adquirir ese libro, súper, súper recomendado y bastante interesante. Las cosas, cómo se explica todo ello. Puntos destacables en cuanto a eso, ya para ir finalizando esta primera sesión. Y es decir, de que de cierta forma la erudición de Zurich fue más exégeta que la de Wittenberg en Alemania. Vicky hace un comentario interesante y él dice, Lutero, aquí se habla acerca también de una traducción de la Biblia que se hace en Zurich. Y dice, Lutero tradujo siendo un poeta muy talentoso, pero los eruditos de Zurich tradujeron siendo estudiantes bien preparados en los idiomas antiguos. Entonces vemos de que la erudición de Zurich llegó a ser más exégeta, con personas más preparadas en los idiomas bíblicos. Ahora bien, eso no quiere decir
de que del lado de Lutero no tengamos a personajes que manejaran los idiomas bíblicos. Por supuesto, tenemos a la mente brillante de Melanchthon, mucho más exégeta que el mismo Lutero, y quien escribe sus loci comunes, sus lugares, sus loci comunes, los lugares comunes, que básicamente eran como un tipo de teologías sistemáticas, ¿no? De la época. Entonces, pero sí de alguna u otra manera destacan estos eruditos como Vicky, de que la erudición de Zurich tenía ese carácter de ser más exégeta en ese punto. Y decir que la predicación tanto de Zwinglio como de Bullinger estaba cimentada en dos puntos, y eran de estos dos puntos en los que ellos estaban enteramente de acuerdo, y era el boom de la reforma de la época, que era la sola escritura y el solus Christus. El hecho de que estos personajes se hayan tomado gran parte de su vida en predicar tantísimos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, habla sobre la preeminencia que tenía la sola escritura en estas personas, porque sabían que se tenía que predicar la Biblia, sabían que ellos nos iban a predicar los pensamientos de los padres, por muy respeto que les tuvieran. Pero lo que alimentaba realmente el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, eran las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, predicando siempre a Cristo. Y por esa razón, estos dos puntos tenían alta preeminencia en la predicación de tanto de Zwinglio y en la predicación tanto de Bullinger. Y por aquí te traigo unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, en este sermón de Zwinglio acerca de la claridad de la palabra de Dios, un sermón que lo predica en el año 1522, él habla, y bueno, en la mayoría de los sermones de Zwinglio y de todos los reformadores encontraremos estos puntos. Esta parte, cuando dice algunas ilustraciones, primero del Antiguo y luego del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esta cuestión de las ilustraciones? Quiere decir de que, de que su sermón se va a basar en puntos, o más bien en textos extraídos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para probar la doctrina de la claridad de la Escritura. Ahora, acuérdense, y para darles contexto de por qué es que estos personajes se dedicaban a probar la claridad de las escrituras con la misma escritura, porque el concepto católico romano medieval de la época era de que la Biblia en un sentido tenía ciertas cosas oscuras, no oscuras en el sentido misterioso, sino oscuras en el sentido de que habían ciertas cosas complicadas, y por tanto, los únicos capacitados para dar una verdadera interpretación era la iglesia, y en este caso el magisterio de la iglesia, porque esa era su autoridad, y esto se tenía que leer a través de la lectura o de los lentes de toda la tradición de los padres de la iglesia. Entonces, a raíz de esto, es que los reformadores muestran esta doctrina acerca de la perspicuidad y de la claridad de la escritura, diciendo de que realmente el problema no es que la escritura tenga cosas tan complicadas en un sentido, o sean oscuras en un sentido, sino que es que realmente el problema está en que nuestra mente está caída. El problema no está en la Biblia como tal. El problema está en que nuestra mente es caída, y por esa razón ciertas cosas se nos van a dificultar. La Biblia tiene claridad en sí misma. Y de hecho, o sea, es tan interesante quizás meditar en lo que dice el apóstol Pablo respecto a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, ¿no? Cuando dice, desde niño ha sabido las sagradas escrituras. Eso quiere decir entonces de que la Biblia es tan clara que hasta un niño la puede entender. Pero sabemos de que es tan profunda que muchas veces nos tiene nuestra mente volando, pensando en todos estos textos de la Biblia. Pero básicamente a eso se refería cuando se hablaba de la claridad de la escritura. Aquí también dice algo interesante Zwinglio dentro de este mismo sermón, y dice, es probable que digas, nuestros predicadores de hoy son solo maestros humanos. ¿Deberíamos abstenernos de preguntarles? Respuesta, dice, no importa quiénes sean.
Si te enseñan, dice Zwingli, sus propios pensamientos, su enseñanza es falsa. Pero si os enseñan conforme a la palabra de Dios, no son ellos los que os enseñan, sino Dios quien les enseña a ellos. Entonces vemos aquí nuevamente esto que hablábamos acerca de la preeminencia que hay, que tienen estos, que tenían los reformadores respecto a la Sagrada Escritura, respecto a la sola Escritura. Aquí lo que hace Zwinglio es hacerse una pregunta hipotética con un personaje hipotético, diciendo, bueno, deberíamos de aprenderlos a preguntarle a raíz de que nuestros maestros son humanos. No, dice Zwinglio, no importa quién sea esta persona. Si te están enseñando lo que esta persona piensa, entonces simplemente su enseñanza es falsa, desecharla. Si no, es básicamente aquí se me viene a la mente el pasaje de Isaías. Si no hablan conforme al testimonio y a ustedes, pues saben lo que dice. Es que Dios no les ha amanecido aún, dice Isaías. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, dice Isaías. Entonces no importa quién sea, dice Zwingli. El detalle está en que tus enseñanzas sean conforme a la palabra de Dios. Y entonces acá vemos nuevamente la preeminencia que tenían, que había en la mente de los reformadores, aún no solo en su teología como tal, en su pensamiento, sino que esto lo extendían o lo externaban en sus predicaciones hacia las personas. Y vemos qué interesante es como Zwinglio en este caso plantea esta escena hipotética donde una persona y se puede preguntar algo que creo que cualquiera de nosotros también se puede preguntar lo mismo. Y entonces, qué interesante cómo Zwinglio aplica hace esta ilustración a partir de imaginarse cierto escenario hipotético, ¿no? Y básicamente también es lo que hace el apóstol Pablo en Romanos 9, ¿no? Que pues me dirán, ¿acaso es injusto? Dice Dios. Vemos cómo se plantea todo un escenario hipotético el apóstol y así da ciertos argumentos a favor de todo lo que viene explicando. Luego, vemos lo que dice Bullinger acá y me gustó, me encantó esta frase. Lo sacamos de el primer sermón acerca de la palabra de Dios. Este es un sermón que se encuentra en el libro de Décadas. Y entonces Bullinger dice lo siguiente: todos los decretos, así empieza su sermón de hecho, todos los decretos de la fe cristiana, con todas las formas de vivir correctamente, bien y santamente, y finalmente toda verdadera y celestial sabiduría, siempre han sido sacados de los testimonios o juicios determinados de la palabra de Dios. Me gusta cómo empieza este sermón, porque aquí está abarcando un concepto que nosotros vimos en la sesión anterior, acerca de todas las formas de vivir, o sea, lo experimental, lo experiencial. Hablamos de la sabiduría, el intelecto, pero hablamos de que todo esto debe salir de la palabra de Dios. Entonces, tanto la doctrina, o sea, los decretos de la fe cristiana, y las formas de vivir no están desligadas de la palabra de Dios. Y es algo que nosotros enfatizamos en la sesión anterior. Y miramos de cómo era el carácter de la teología. Y decíamos de que el carácter de la teología era que era teórica, pero también práctica. Entonces miramos acá cómo también existe esta línea de pensamiento en estos sermones de estos teólogos y pastores de la época de la Reforma. Dicho sea de paso, aquí se hace bastante alusión a algunas definiciones de teología que daban algunos puritanos, como Perkins, que hablaba de que toda la doctrina bíblica era la doctrina de vivir bien. Entonces, ¿en qué sentido? En que nosotros vivimos bien
cuando obedecemos la palabra de Dios. Y cuando es la palabra de Dios nuestra norma para vivir bien, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a los mandatos de nuestro Señor. Entonces aquí miramos estos dos aspectos, tanto de que todos estos decretos de la fe cristiana, toda la doctrina cristiana y todas las formas de vivir correctamente y santamente y toda la verdadera sabiduría celestial, siempre viene a partir de la palabra de Dios. Y eso es lo que enfatizan los reformadores, la palabra de Dios, la preeminencia que tiene la Sagrada Escritura, tanto en la vida del creyente, tanto en la teología, pero tanto en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, con esta parte vamos a finalizar por acá esta primera sesión. Los micrófonos están abiertos, hermanos, si desean hacer alguna pregunta, porque luego de esto vamos a tener un pequeño break. Entonces, no sé, hermanos, si ahorita hay alguien que eh, tendrá una pregunta. No sé, hermano Juan, si tiene una pregunta o es que se le había quedado levantada de la pasada. No, se había quedado levantada la mano. Ah, ok, ok. Bien, entonces, Agnaldo Silva. Eh, Perdóname el portuñol. Se ha dicho que para ser un verdadero reformado es necesario tener la predicación en un lugar central. Muchos pentecostales dicen que también tiene eh, predicación proeminente. Ciertamente no estamos hablando de cualquier predicación. ¿De qué tipo de predicación estamos hablando entonces? Excelente pregunta, hermano. Yo creo de que cuando hablamos de la predicación reformada, primeramente, como decíamos en la sesión pasada, estamos hablando de una predicación que glorifica a Dios. Lamentablemente, dentro de los púlpitos, en este caso, pentecostales, neopentecostales, carismáticos, lo que se glorifica es realmente al ser humano. Y lo que se hace es básicamente dar, como se dice, un coach eh, anímico que simplemente venga y te dice, ok, vos podés hacer esto, dale con todo, una mente de tiburón, no sé, algo así. Entonces, es básicamente lo que se predica desde ahí. O sea, es una predicación que realmente no exalta la gloria de Dios, sino que busca la gloria del hombre. Luego, aunque eh, el pentecostalismo, como bien usted lo dijo, hermano, eh, habla acerca de la preeminencia, de la predicación de la palabra de Dios. Muchas veces no se predica el evangelio desde ahí. Lo que se predica son simplemente normas morales. Y se dice, ok, no haga esto, deja de hacer esto, hace esto, deja de hacer lo otro, presuponiendo de que estas personas pueden actuar moralmente en sus propias fuerzas, dejando atrás el hecho de que estas personas son depravadas y necesitan realmente el Evangelio y esa obra salvífica del Espíritu Santo para regenerar sus almas. Y yo creo que el reformado lo que siempre tiene en mente es que, número uno, su público tiene un corazón depravado. Y de entre su público, ciertamente hay creyentes, pero también hay personas que son inconversas, hay personas que son rebeldes a Dios. Y este es otro punto también del que hablamos, y es que la predicación reformada es discriminativa, en el sentido de que un predicador debe saber a cuál es su público, debe dar las medicinas conforme al público que tiene. Es decir, si hay cristianos que ciertamente dentro de tu congregación, dentro de tu iglesia, hay personas
que son cristianos, pero están luchando con distintos pecados, están luchando con distintas cosas. Entonces, hay aplicaciones de la palabra que se tienen que dar a estos pecados. Eso por el lado de creyentes, pero también por otro lado tenés a personas inconversas y estas personas hay que confrontarlas con el evangelio de la verdad. Y decía Vicky de una forma tan metafórica y tan poética que la predicación reformada abre las puertas del cielo, pero también las del infierno. En el sentido de decirle a los impíos que ese va a ser su destino, pero también hablarles de las maravillosas bondades del cielo. Entonces, todos estos detalles de la parte discriminativa, la parte experimental de la predicación, la parte de la gloria de Dios, la parte cristocéntrica y aún otro elemento de la predicación es que el reformado también entiende, y los reformadores entendieron esto, de que la predicación tiene un carácter sacramental, en el sentido de que se predica al logos divino. Por tanto, cuando se predica y se predica conforme a la palabra, hay una presencia de Cristo en la predicación. Entonces, la predicación tiene todas estas presuposiciones teológicas, la predicación reformada, que por supuesto hacen que sea bíblica, hacen que le dé la gloria a Dios y confrontan el pecado del hombre, pero también lo animan a querer y anhelar las bondades, gracia y misericordias que hay en Dios. Y es algo que simple y sencillamente no encontramos dentro de los púlpitos de estas iglesias carismáticas y neopentecostales. Entonces, basándome en los puntos que explicamos la vez pasada, es que puedo darte esta respuesta, mi estimado hermano Agnaldo. Sí, Gerson. Hola hermano, bendiciones a todos. Bueno, un comentario y una pregunta. Creo que también algo que se puede comentar acerca de la predicación pentecostal cuando se habla de que predican la palabra, es que también lo que ellos tienen en cuenta como la palabra, porque en muchos casos no solo tienen en cuenta como palabra de Dios lo que nosotros entendemos como la revelación escrita, sino que ellos también creen en revelaciones. Entonces, en ese sentido, también hay que considerar eso, no es única y exclusivamente la palabra de Dios en el contexto pentecostal. Mi pregunta es, usted mencionó, profesor, en la clase, cuando hablaba acerca de esta centralidad que había recuperado la Reforma Protestante de la escritura en la predicación, que se había perdido a partir del siglo V porque se hizo algo llamado sacramentalista. Mi pregunta es, este punto de vista de que los sacramentos producen gracia, ¿es posterior al siglo V o era algo que ya se venía desarrollando desde antes? Esa es la duda que me quedó. ¿Antes del siglo V no se creía que los sacramentos producían gracia? Sí, en este caso, la teología que se mantenía respecto a los sacramentos era de que los sacramentos simplemente eran medios de gracia. Permitime buscar rápidamente, aquí hay una frase de Agustín que quiero, que la tengo por acá. Em, decía Agustín, un sacramento es una manifestación o una expresión visible de la gracia invisible. Entonces, hasta ahí todos estamos de acuerdo y hasta ahí del siglo IV, V, esa era la idea que se tenía de los sacramentos. Pero una vez que llegan las mentes de Hugo de San Víctor, y en este caso me equivoqué, en vez de Buenaventura, ya por aquí tengo el dato, era Pedro Lombardo, y estamos hablando acá del siglo XI, una vez de que llegan estas mentes, comienzan a reformular todas unas vagas ideas que ya por supuesto desde antes se venían formulando. Lo que hacen es que estos personajes
porque ciertamente tenían una mente súper erudita, era de que comenzaron ya a formular algo más concreto de las ideas que se venían dando desde el anterior. Y ellos comenzaron a decir entonces de que los sacramentos no es tan solo un signo o una manifestación de la gracia, como decía Agustín, sino al mismo tiempo causa de la gracia. ¿Ya? De hecho, por acá también dice el catecismo romano, un catecismo romano antiguo. Un sacramento es, dice, una cosa sensible que por institución divina tiene la virtud de significar y operar la santidad y la justicia. ¿Ven? Entonces, ahí ya está el detalle. Una cosa es que ciertamente puede significar esta santidad, pero también decía que operaba la santidad y la justicia. Entonces, decía un teólogo también que tiene un libro que se llama Manual de Teología Dogmática. Decía, los sacramentos contienen la gracia. Quiere decir que la gracia se contiene en los sacramentos de manera parecida a como están contenidas, a como está contenido el efecto en la causa instrumental y que por tanto esa continencia no es formal, sino únicamente virtual. ¿Ok? Entonces, en síntesis, lo que se cree del romanismo, luego de esta formulación de San Agustín, es que comienza a formular y comienza a decir, ok, los sacramentos no son solamente signos y manifestaciones de la gracia, sino que también operan gracia, son causa de la gracia. A lo cual los reformadores responden y dicen, por supuesto, no, porque los sacramentos no operan la gracia, sino que realmente es el Espíritu Santo que opera la gracia por medio de los sacramentos. Entonces ahí está la tremenda distinción en cuanto a la sacramentología católica romana y la sacramentología protestante. Por supuesto, esto nos puede llevar a infinitas discusiones ya aquí respecto a los puntos de vista de las denominaciones, ¿no? Como si realmente es un mero simbolismo, si realmente hay una presencia espiritual y demás cosas, pero eso ya sería para un curso meramente de los sacramentos. Entonces, por ahí la vamos a dejar, hermano Gerson. Espero haberte apoyado un poco con tu pregunta. Ok, hermano Kevin Carreño, y con esto terminamos para irnos al break. Bueno, pues lo que yo quería preguntar es el hecho de que si una predicación no cumple con los parámetros correctos de cómo se debería, la podríamos tachar, así como nos lo dice el libro de Gálatas, en donde nos dice que no permitamos que nos perturben o quieran pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces podemos tachar una mala predicación o una predicación con unos malos parámetros en ese hecho de personas que quieren perturbar o dañar el verdadero Evangelio de Cristo. Depende, porque depende de qué consideremos mala predicación. Porque, me explico lo que quiero decir con esto. Porque ciertamente a veces desde nuestro punto de vista humano, quizás miramos a un predicador y este predicador quizás no tiene la retórica o la inmensa preparación. Pero si este hombre, como decía Zwinglio, predica conforme a la palabra de Dios, entonces es una buena predicación. En cambio, si hay un hombre que tiene una muy buena retórica, excelentes ideas, pero son simplemente pensamientos humanos que no se sustentan en la palabra de Dios, entonces es una mala predicación. Debemos de aprender a reconocer de que la buena predicación está cimentada en la Sagrada Escritura, por más falible que sea el aparato externo que la lleva, por más falible que sea, por aquellas debilidades que pueda tener, quizás que no sea tan hábil con las palabras. No sé, es algo que nosotros podemos notar en el caso de Moisés, por ejemplo, ¿no? Que era su miedo de que era tartamudo y demás cosas. Entonces, vemos ese aspecto. Por eso era lo que te comentaba y te decía, hermano, depende del qué es lo que entendamos por mala predicación. Porque puede ser de que este hombre que está predicando no tenga la viveza o las habilidades de tener una secuencia lógica de sus palabras. Pero si este hombre, por más sencillo que sea, y está hablando con vos
y te predica el evangelio, te predica la palabra conforme a lo que realmente dice, entonces es una buena predicación. Ojo, aquí estoy hablando de, puede ser una predicación espontánea, pero sabemos que desde un punto de vista reformado, sí se le exige a los pastores y a los ministros tener una excelente preparación en materia doctrinal y en materia de lengua, de lenguaje bíblico, latín, griego, hebreo, etcétera. Para más información, eh, pueden auxiliarse en la parte de los estándares de Westminster, donde se habla qué es lo que tiene que hacer o cómo es que ellos consideraban a un pastor. Entonces ellos se les aplicaba un examen de griego, se les aplicaba un examen de latín, se tenía que dar una ponencia en latín se tenía que dar un sermón en latín junto a los ancianos de la iglesia y luego ellos decidían, por supuesto, se evaluaba su corazón, se evaluaba sus dotes para el ministerio, se evaluaba su retórica, filosofía, etcétera. Entonces, luego de eso, ellos decidían si darle la licencia de la predicación y posteriormente darle un pastorado. En este caso, por ejemplo, vemos lo increíble que es la vida de McChain en este caso, que McChain a los 23 años ya tenía su licencia de predicación y ese muchacho ya manejaba griego, hebreo y latín, ya predicaba. Posteriormente le dan 1 año o 2 años después, si no me equivoco, le dan el pase para que él ya fuera pastor y ya le dan su congregación. Entonces es sumamente también interesante y de esto también podemos ponernos a reflexionar sobre la labor o de cómo se ve realmente el pastorado dentro de la iglesia reformada. Entonces, los invito a leer bastante esa parte de los estándares de Westminster, también donde se habla acerca de la preparación que debe tener el pastor. Entonces, bien, hermano Kevin, espero haberte ayudado con mi respuesta. Entonces, hermanos, vamos a tener unos 10 minutitos tal vez de break. Tengo por acá las 5:14 de la tarde. Volvemos entonces a las 5:24, a las 24. Entonces, tengo 5:14 acá en Nicaragua, volvemos a las 5:24. Entonces, hermanos, nos vemos en unos minutos. Entonces, vamos a estar viendo sobre Juan Calvino. Vamos a tratar de ir un poquito rápido por cuestión del tiempo. A ver, datos biográficos, un poquito acerca de esto, pues Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509, muere el 27 de mayo de 1564. A la edad de 25 años, Calvino, de gran espíritu, se establece en París como académico humanista, con su ambición puesta en la fama literaria. Cabe destacar ese punto de Calvino, que ciertamente el tipo era súper erudito, pero siempre tenía ese aspecto de esa vanagloria, ¿no? De querer sobresalir. Y sobresale con la publicación sobre un tratado de Séneca sobre la clemencia en abril de 1532. Entonces, con este tratado de Séneca, Calvino deja ver por mucho su increíble erudición. Posteriormente, ¿verdad? Luego de eso, se da su conversión. Pasado un tiempo de eso, pues muy poco se habla, como estuvimos viendo en las clases con el profesor Israel ah, acerca de antropología y nos hablaba, ¿no? De que muy poco Calvino habla acerca de su conversión, sino en la introducción, si no me equivoco, a su comentario sobre el libro de los Salmos. Pero bien, veamos un poco pues lo que nos compete acerca de Calvino. Según Vicky, dice que Calvino predicaba el Nuevo Testamento en la mañana del día del Señor, los Salmos en la tarde y el Antiguo Testamento a las 6 de la mañana en 1 o 2 días de la semana. Entonces miremos la gran cantidad o lo mucho que Calvino producía. Dice que siguiendo este horario durante su último periodo de ministerio en Ginebra, de 1541 a 1564, Calvino predicó alrededor de 4.000 sermones, o sea, más de 170 sermones por año. Una gran cantidad.
increíble cantidad de sermones que predicó Juan Calvino. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Un hombre que amaba el púlpito, pero un hombre que sabía también, por supuesto, la necesidad de predicación en su época. Increíble la cantidad de sermones que predicaba Calvino. Y yo creo que es algo que, bueno, y además de eso escribió su institución. Y eso sí, sin hablar de todo el comentario que tiene la Sagrada Escritura, exceptuando el libro de Apocalipsis, todos sus comentarios, sus libros, aparte de eso, sin hablar de los catecismos que escribió también, sin hablar también de las confesiones de las cuales revisó. Entonces, la influencia de Calvino es increíble. Y sí, eso por supuesto, sin contar todo lo que sería la parte de la Academia de Ginebra, sus clases ahí, junto a Teodoro de Beza. Entonces, y eso también acerca no tomando en cuenta la iniciativa que tuvo sobre las misiones en Brasil, cuando se envían las misiones en Brasil de Calvino. Entonces, hay muchísimo acá. En ese, en ese tiempo, dice, o sea, las 24 horas del día duraban más. Ay, Dios. Bien, entonces vemos pues de la gran influencia que tuvo Calvino, su gran amor y pasión por la predicación. Dice también Vicky que este es un punto importante y esto es algo más teológico. Esto es bastante teológico acerca de Calvino. Dice, Calvino enseñó que la palabra y el testimonio interno del espíritu deben ser distinguidos, pero no separados. La palabra y el espíritu están unidos orgánicamente. Sin el espíritu, escuchar la palabra predicada solo añade condenación a los incrédulos. Por otra parte, dice Vicky, Calvino reprende a aquellos que enfatizan al espíritu separado de la palabra o a expensas de ella, diciéndoles que solo el espíritu de Satanás se separa a sí mismo de la palabra. Por tanto, para Calvino, la palabra siempre va ligada al espíritu. ¿Y por qué? Porque nosotros encontramos dentro de las doctrinas de Calvino, algo que conocemos como el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta parte del testimonio interno? Si quieren leerlo, tienen una referencia en la institución de la religión, en el libro 1, en los primeros capítulos. Si no me equivoco, como el 3 o 4 por ahí andará, donde Calvino habla sobre esta parte del testimonio interno del Espíritu Santo. Es algo que tiene que ver también con aspectos bibliológicos. Entonces, lo que quiere decir Calvino con esto es lo siguiente, de que a ver, Calvino creo que empieza este capítulo diciendo, a veces, dice él, nosotros miramos de que, o deseáramos de que los impíos creyeran en la Biblia, pero dice Calvino, pero realmente, estoy parafraseando completamente todo lo que dice, estoy dando una idea, por supuesto, pero básicamente, dice él, estos hombres no van a creer a menos que sea por el testimonio interno del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que se encarga de decirnos en el corazón de que lo que la Biblia dice es verdad. Y es el Espíritu Santo entonces quien nos ayuda a apropiarnos de la verdad de la Sagrada Escritura. ¿Ya? Luego, el Espíritu Santo también va a ser el encargado de darle la autenticidad a la Sagrada Escritura. En otras palabras, lo que Calvino combatía con esta doctrina era el hecho de que para la Iglesia Católica Romana, quien daba la autoridad, no, perdón, quien daba la autenticidad de que la Biblia era la Iglesia. Sin embargo, Calvino formula lo contrario y Calvino dice, no es la Iglesia, es por el testimonio del Espíritu Santo que nosotros podemos conocer y abrazar de que la Biblia es palabra de Dios. Y eso se ve tan claramente en las confesiones reformadas, por ejemplo, la confesión escocesa, que los escriben los Jones,
la confesión belga, algo que también se afirma, y por supuesto también en la confesión de Westminster, estos puntos se afirman ahí. Esta parte de lo que sería el testimonio interno del Espíritu Santo. En síntesis, como es el Espíritu Santo, el autor de la palabra, quien inspira la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, que trabaja la palabra en nuestros corazones, la aplica y nos hace que abracemos la palabra, que creamos en ella a través de la fe. Por esa razón, para Calvino, la palabra y el Espíritu no pueden ir separados. Ciertamente son dos cosas diferentes, pero una no puede ir desligada de la otra. Una no puede ir desligada de la otra, ¿ya? Entonces, por esas razones es que para Calvino, tanto el Espíritu y la palabra de Dios, entonces siempre van a estar unidos. Luego, después de hablar de esta parte un poquito teológica que sostenía la predicación de Juan Calvino, se habla acerca de que en la mayoría de sus predicaciones existía este patrón. Primero, Calvino empezaba con una oración. Luego, Calvino trataba de dar una recapitulación de su sermón anterior. También Calvino sí tenía ese aspecto de dar su predicación por puntos. Entonces, no todas las veces, pero sí la mayoría. Entonces, dice luego que se daba la exégesis y exposición de su primer punto. Luego, la aplicación del primer punto y exhortación a la obediencia del deber correspondiente. Luego, la exégesis y exposición de su segundo punto. Luego, lo mismo, aplicación del segundo punto y exhortación a la obediencia. Y por último, Calvino cerraba en oración, la oración que contenía, según Parker, implícitamente un breve resumen del sermón. Entonces vemos de que esta era más o menos parte de la estructura homilética que tenían los sermones de Calvino. Ahora bien, es una muy buena estructura para hacerlo. Dicho sea de paso, en lo personal, cierta la estructura homilética que en mi caso utilizo para cuando el Señor me da el privilegio de dar algún mensaje, es algo parecido a esta, porque basándonos punto por punto, siempre hay una introducción, luego de esa introducción, al final de la introducción decimos, o al menos yo digo, mi proposición homilética, es decir, de que una vez que vos realizás tu proceso de exégesis, tenés que sacar tu proposición exegética, esto es tratar de resumir tu exégesis en una o dos líneas, luego de eso, en la parte homilética, sacar la proposición homilética. Esto es resumir tu sermón en una o dos líneas de oración. ¿Por qué? Ese va a ser tu guía, ese va a ser tu norte sobre el cual vas a ir apuntando, sobre el cual va a ir apuntando tu sermón. Entonces, luego de eso, se explica el primer punto, se explica la parte exegética del primer punto, luego una aplicación o una ilustración para entender el punto, y así sucesivamente con cada uno de los puntos hasta llegar a una conclusión. Entonces, básicamente, una estructura bastante similar a la estructura que ocupaba Calvino para sus sermones. Por supuesto, esto de la estructura no es que necesariamente vas a tomar la estructura de Calvino o así, no. Esto depende del arte que también uno tenga como predicador. Aunque estas estructuras ayudan, por supuesto, y son geniales y las pueden tomar, claro que sí. Pero también va a depender mucho del arte, del sabor que vos como predicador le das a tu sermón. Ciertamente vos conoces cuáles son tus capacidades y demás cosas. Entonces, en dependencia de eso y por supuesto primordialmente dependiendo del Espíritu Santo, entonces sabrás de cómo dirigir tu sermón, qué tipo de estructura puede tener tu sermón. Pero esta, en este caso, era la estructura que sostenía Juan Calvino. Una oración, se recapitulaba el sermón anterior, presentaba su exégesis y la exposición de su primer punto, aplicaba al punto y exhortaba a la obediencia, esto es la parte aplicativa de su sermón, y así con los demás puntos, y por último cerraba en oración, conteniendo así implícitamente un resumen breve de su sermón.
algo que me parece bastante bonito, esta última parte de cerrar en oración, conteniendo un resumen del sermón, de lo que él iba a decir. Eh, Luego, para Juan Calvino habían puntos importantes, y es que la predicación de Calvino tenía como fin la piedad y la gloria de Dios. Entonces decía Vicky, para Calvino, dice, el objetivo del predicador es promover la piedad al mismo tiempo que permanece con la plena conciencia de que el oyente no puede producir la piedad por sí mismo. Luego dice, el oyente solo es un recipiente de piedad a través de la gracia del Espíritu Santo. No es el autor de ella. Sin embargo, dice, el Espíritu acompaña a la palabra con dones divinos y bendiciones piadosas. Entonces vemos de que para Calvino el objetivo principal del predicador era promover la piedad. Y ese debería ser nuestro objetivo, aquellos que tenemos la gracia de poder enseñar, promover la piedad a nuestra audiencia. No se trata simplemente de abrir tu Biblia, explicar toda la exégesis, palabras en el griego y en el hebreo, que hablar de tu contexto histórico y demás. Eso es importante, por supuesto. Pero también se trata de promover esa piedad hacia tus oyentes, hacia las personas que llegaron para ser alimentadas con tu sermón. Sí, hermano Juan David. Una pregunta. Para Juan Calvino, ¿él cómo definía la piedad? O sea, para él, ¿qué era la piedad que tanto promovía? Buen punto. Bueno, Juan Calvino tiene un sinnúmero de, eh, digamos, de conceptos sobre la piedad, pero permítanme darles un concepto bastante acertado, un concepto que salga de él mismo. Solamente quiero, bueno, sí, hermano Rolando, por ahí nos dio un concepto, es el temor que el conocimiento de Dios produce. También hay otro punto, solamente permítame buscarlo por acá, que hay un concepto bastante interesante sobre esto que quiero leerlo textualmente. Entonces, para Calvino, dice él que eh, la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, no menos que de temor y reverencia como Señor, que abraza su justicia y tiene más temor de ofenderlo que de la muerte. Entonces, vemos de que este para mí es uno de los conceptos más increíbles de Calvino. Lo voy a copiar y se los pego por acá en el chat. Eso. Ahí está en el chat. Dice la verdadera piedad. Ups, perdón, lo envié al. Se ve, ¿verdad? No sé si, bueno, que lo había enviado al waiting room. Pero bien, ahí está. La verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, no menos que de temor y reverencia como Señor, que abraza su justicia y tiene más temor de ofenderlo que de la muerte. Entonces, también este concepto sale en la institución. Entonces, para Calvino, esa era una de las definiciones de piedad, algo sumamente genial, algo sumamente increíble que me encanta, porque como hemos visto a lo largo también de estas clases y especialmente con el profesor Israel, hemos visto de que la teología reformada también habla muchísimo sobre la piedad. Esto es la parte experimental de la teología reformada. Calvino en el prefacio habla acerca, en el prefacio de la institución, habla acerca de que básicamente tenía como fin
escribir la institución para la verdadera piedad, para fomentar la piedad. Entonces, por supuesto, si sus trabajos, digamos, académicos, eruditos, tenían como fin la piedad, por tanto, la predicación también debe tener como fin la piedad. Luego, es bien interesante que Calvino también sostenía este punto de esta predicación experimental, algo que hemos venido hablando. Entonces, nuevamente comenta Joel Vicky, la Santa Escritura, dice, es consistente con la idea de una experiencia sagrada que resulta de la obra del Espíritu. De manera que Calvino, dice Vicky, entendió que la Biblia no es un libro de doctrinas académicas abstractas, sino un libro de doctrina enraizada en la realidad y que instruye y transforma la vida diaria. Qué increíble esta parte. Esta es la parte experimental de lo que hemos venido hablando acerca de la predicación. Que la Biblia no es un libro meramente de doctrinas abstractas, sino algo que es para la vida diaria, algo que debe de afectar nuestro comportamiento en las distintas áreas de nuestra vida, en las áreas sociales, áreas de la sociedad, en las que nosotros nos desenvolvemos como seres humanos. Y por acá voy a citar esto es una cita bastante grande, solamente, bueno, creo que por acá no la puse esta cita, pero quiero, eh, quiero ponerles en el chat una cita que tenía por acá, es una cita de B.B. Warfield. B.B. Warfield tiene un libro que se llama Calvin and Calvinism, es decir, Calvino y el calvinismo, en donde él hace una cita bastante interesante, pero creo que no la puse por acá. De verdad que bueno, por acá se la voy a poner en el chat esta cita. Bueno, es bastante grande, así que la voy a poner en dos partes. Entonces dice esta cita. Esta cita es de B.B. Warfield sobre este libro que les digo que se llama Calvino y el Calvinismo. B.B. Warfield dice que cuando Calvino dice llegó a Ginebra, comenta el mismo, que encontró el evangelio predicado allí, pero ninguna iglesia establecida. Dice, cuando llegué por primera vez a esta iglesia, no había casi nada. Eso es palabras de Calvino. Se predicaba, dice, y eso era todo. Habría encontrado, dice, las cosas en el mismo estado en cualquier otro lugar del mundo protestante. La iglesia, en la primera concepción protestante, estaba constituida por la predicación de la palabra y la correcta administración de los sacramentos. Pero corregir la moral de la comunidad no era asunto de la iglesia, sino del poder civil. Como le expresa, dice, con cierta indiferencia, el Nobel historiador, el profesor Karl Rieker, dice Lutero, después de predicar y sembrar la semilla de la palabra, dejaba al Espíritu Santo el trabajo de producir fruto, mientras que bebía tranquilamente su vaso de cerveza de Wittenberg con su amigo Felipe. Esto es en referencia a Melanchthon. Ustedes saben, ¿verdad? De que eh, para ese tiempo tomar cerveza era como si nosotros estuviéramos tomando Coca-Cola en nuestros días. Entonces,
Luego nos dice Warfield, Calvino no podía adoptar este punto de vista. Dice, independientemente de lo que otros opinen, observó, no podemos pensar tan pobremente de nuestro oficio que cuando termina la prédica ya cumplimos con nuestra tarea y podemos tomar un descanso. ¿Por qué? Porque Calvino sabía de que el fin de su predicación no era simplemente eh, predicar, dar los sacramentos y hasta ahí. No, su predicación tenía que motivar a la piedad de sus oyentes. Y entonces me encantó esta cita de Warfield para ilustrar lo que hablamos acerca de Calvino y su punto de vista sobre la piedad. Y también esto lleva implícitamente una labor de pastoreo sumamente grande, porque Calvino no se quedaba simplemente con su púlpito y ya está, o no era que simplemente iba a dar los sacramentos y hasta ahí nomás, no, sino que la tarea de Calvino iba más allá de eso, iba más allá de eso. ¿Por qué? Porque el fin que Calvino tenía, su fin era la piedad. Entonces, vemos ese punto de Calvino, que su objetivo, como decía Vicky, pues era promover la piedad, y creo que ese es el objetivo, hermanos, al cual nosotros debemos apuntar respecto a cada una de las predicaciones que el Señor nos permite dar, cada una de las enseñanzas, promover la piedad entre nuestros hermanos, pero también vivir esa piedad que nosotros deseamos promover a los demás. Era una advertencia que nos hacía Richard Baxter. Citábamos a Richard Baxter en la clase pasada, ¿no? Sobre cómo él advertía a los pastores y hablaba de que si eso que enseñaban, si eso que les mandaban a las personas a hacer, era lo que ellos eran. Entonces, esa es también el ánimo y esa es la exhortación para aquellos que tenemos esa gracia de poder enseñar, de que realmente enseñemos aquello que vivimos. Y por tanto, esa piedad a la cual debería apuntar nuestro ministerio, nuestra vida, todo en general, pues tratemos de vivirla lo más posible, luchar con nuestros pecados, amar a Dios, anhelar estar con su palabra, anhelar tener estos tiempos de oración, anhelar estar con la iglesia, con la comunidad de los santos, servir a nuestra iglesia, servir a los demás, servir en tu trabajo, servir, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de recordar siempre este punto de Calvino, que su fin era la piedad. Y luego también hablar pues de que la predicación de Calvino era una predicación experimental. Vicky dice que la Santa Escritura dice, es consistente con la idea de una experiencia sagrada que resulta de la obra del Espíritu. De manera que Calvino entendió que la Biblia no es un libro de doctrinas académicas abstractas, sino un libro de doctrina enraizada en la realidad, que instruye y transforma la vida diaria. Y para eso sí puse por acá un extracto de un sermón acerca de los 10 mandamientos de Calvino. Y me gusta porque este es un sermón que tiene que ver con el Día del Señor. Y Calvino dice acá, aunque Dios nos nutre, dice, todos los días, no obstante, no meditamos lo suficiente en su bondad para magnificarlo por ella. El domingo, dice Calvino, pues, debe servirnos de torre para subir a lo alto, para mirar de lejos las obras de Dios, sin que nada nos estorbe, ni nos ocupe, sino que pongamos todos nuestros sentidos y todo nuestro entendimiento en reconocer los generosos dones y beneficios que Él nos ha otorgado. Y cuando hayamos practicado esto el domingo, es decir, cuando hayamos considerado profundamente las obras de Dios, es seguro que todo el resto de nuestro tiempo debe dedicarse a esto y que esta meditación nos moldeará y pulirá de tal manera que todo el resto de la semana seremos inducidos a dar gracias a nuestro Dios, cuando de antemano habremos meditado en sus obras para sacar provecho de ella. Sumamente increíble, sumamente experimental, sumamente bíblico, sumamente teológico, sumamente vivencial y práctico lo que nos dice Calvino acá en este sermón.
nos habla entonces de cómo realmente nosotros debemos aprovechar el día del Señor para poder meditar en sus obras, para poder meditar en su grandeza, para que esto nos sirva como el motor para poder iniciar esa semana con un corazón realmente que se maravilla en las gracias y en las obras de Dios que ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, que es sumamente interesante, que es sumamente profundo lo que nos dice Calvino acá, pero también sumamente práctico lo que nos dice acerca de cómo nuestro tiempo debe ser aprovechado en el día del Señor para alimentar nuestros corazones y así poder experimentar esa bondad de Dios, poder descansar en la bondad de Dios, poder ser llenos de esa bondad de Dios y de amor de Dios para, por supuesto, comenzar toda una semana. De esto se trata, el poder aprovechar el día domingo, el día del Señor. Y luego, pues como conclusión, hermano, Vicky dice lo siguiente, ¿no? Calvino fue un teólogo y predicador experiencial que se esforzó por explicar de manera balanceada cómo deberían ser los asuntos espirituales de la vida cristiana, cómo son en la realidad y cuál es su propósito final. Al mismo tiempo, dice, utilizó la predicación experiencial como un instrumento para ministrar las necesidades de los creyentes y como una herramienta discriminativa. Este es un aspecto que ya deberíamos entenderlo según el contexto de la sesión que hemos visto y como una herramienta discriminativa con respecto a los no creyentes. Pero principalmente, todo su énfasis experiencial era un esfuerzo por llevar a los creyentes a glorificar a la Trinidad a través de Jesucristo. Esto es la gloria de Dios como el fin de la predicación, algo que ya tocamos en una de nuestras sesiones. Entonces, hermano, a raíz del ejemplo de todas las obras de estos teólogos, de todas las obras de estos reformadores, ciertamente aquí nos faltaron muchos, hay mucho de qué hablar por acá, pero vean que ya nos pasamos incluso del, del tiempo, que era a las 5:50, nos pasamos 5 minutitos más. Pero bien, hermanos, les agradezco. Es decir, a Calvino le preocupaba inducir en los corazones afecto y rectitud desde el trino de Dios. Amén. Así es. Y entonces, que el Señor nos ayude también a que con nuestros sermones, nuestra enseñanza, también podamos inducir a amar más a Dios, a deleitar más en el Señor, a buscar más de su gloria, a anhelar más estar con Cristo. Entonces, sí, hermano, tiene la mano levantada por acá. Sí, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, gracias. Aquí lo que también me resalta mucho es que había realmente un llamado detrás de ellos para predicar el evangelio, porque a veces, o ha sido mi experiencia que me he topado con hermanos o gente que a lo mejor puede ser muy celoso de la doctrina reformada, pero más que hacer un bien, hace un mal, porque no se percibe o no se nota ese llamado de Dios para ese hombre a predicar, ¿no? Podría, como usted al principio dijo, podrá saberse toda la doctrina, pero si no la sabe comunicar y de una manera sencilla que la congregación entienda, híjole, qué difícil es y qué en la vida práctica de la iglesia, cómo afecta, ¿no? Y estos hombres tan humildes de corazón, pero con una capacidad intelectual increíble y aparte un amor por Dios y aparte llamados para eso, ¿no? Es algo totalmente increíble. Gracias. Amén, amén, hermano. Sí, gracias por tu comentario. Definitivamente por eso, por esa parte ahí hay que empezar en cuanto al llamado, ¿verdad? En cuanto a que a escudriñar realmente el corazón para saber si somos llamados a la predicación, si somos llamados a enseñar. Y también, por supuesto, pedir consejo a raíz. Estás bajo un gobierno eclesiástico al cual está velando también por tu corazón
y ellos también, por supuesto, el Señor lo ha de iluminar con sabiduría para discernir este punto. Pero muy atinado tu comentario, hermano. Muchas gracias. Sí, hermano Kevin, y ya con esto cerramos porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Bueno, pues lo único que yo iba a comentar es que me encanta mucho lo que es el ejercicio de la piedad, ¿no? Como nos lo dice la misma palabra en 1 Timoteo, que dice que desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Entonces, es esa invitación que Dios nos hace y que vemos personas antiguas como Fray Juan Calvino, que él ejercitó la piedad. Entonces, vemos cómo es importante ese ejercicio también, que es buscar también lo bueno para las demás personas, también buscar que esas personas también entiendan lo que es seguir a Dios y esa predicación reformada que se basa en no solo como lo vano de predicar o lo vano de las ideologías interminables, sino también en lo bueno que es la piedad para con los demás. Amén, hermano. Sí, así es. Pues definitivamente que el Señor nos ayude, pues primeramente a vivir esa piedad y luego a transmitir esa piedad a los demás. Entonces, hermanos, pues ha sido un gusto estar con ustedes en esta segunda sesión. El Señor nos permita estar el próximo lunes en nuestra tercera sesión. Les agradezco por su tiempo. Espero en el Señor hayamos podido ser edificados con esto poco que hemos visto y que el Señor nos ayude, hermanos. Y bien, que pasen buenas noches y disfruten el resto de su noche. Un gusto por acá. Amén, pastor.